este año el aporte económico explosivo con las cuotas mensuales, con las cuotas anuales que prácticamente todo el mundo ha pagado. Y eso es, bueno, una cosa que necesitamos el dinero, pero sobre todo la actitud que desde que apenas se llamó, se reclamó la anualidad, todo el mundo cumplió. Lo que nos quedaría a todos es tratar de hacer un socio cada uno, a ver si podemos bajar, de ir transformando esos 150 que tenemos en la base de datos en socios de la sociedad. La segunda cosa, yo estoy... No, son amigos. Ir transformando los 150 que tenemos en la base de datos, no, ir transformando en socios los 150 que tenemos en la base de datos. Segunda cosa, todavía ya lo reclamé, el contador lo reclamó, estamos un poco trancados con la DGI por consecuencia con las cuentas del Banco República. Lo reclamaron la semana pasada otra vez, que sí, que está el trámite, que está la inscripción, pero bueno, estamos esperando, por eso no hemos abierto la cuenta en él. Está un poco trancado eso, me parece, y ya lo veremos. La tercera cosa, tenemos coordinado, digamos, entre, no sé cómo llamarle, Juan, agarrado con palillos, hacer un evento rioplatense con el doctor Bussi, que es el editor de la revista Alma y un muy conocido historiador argentino. Tenemos incluso la financiación económica, que no la hemos podido hacer efectiva porque por el tema de las cuentas y que no tenemos cuentas en dólares en el Itaú ahora, y vamos a esperar un poquito para ver si solucionamos eso, así ya lo hacemos. Y bueno, se ha avanzado con eso, se coordinó con el doctor Bussi, todavía no se armó no le dimos el ok total, pero insisto, está concretada, financiada y falta nada más que tener el dinero como para operativizar eso, que yo pienso que sería. ¿Qué idea tienen ustedes, Juan? Julio, agosto, septiembre, ¿qué idea tienen con Bussi de eso? ¿Hablaron algo ya de la fecha? No. Habría. Bueno, yo entonces, yo hoy de noche o mañana mando un mensaje a los dos diciéndole que bueno, que lo concretamos y que ustedes vayan avanzando con las fechas de los temas, ¿parece? Y ya después seguimos, tal. Bueno, y yo nada más, alguna otra cosa de los socios a considerar o alguna. Pedro, en la DGI. De- Después te digo, sí, tengo. Ah, claro, está bien. Dale. Lo tiene el contador, te lo paso, mañana te lo paso. Bueno, entonces la sesión de hoy tenemos dos temas, empezamos con libros y documentos, a cargo del doctor Antonio Turnes, que se va a referir a don Víctor Armán Ubón, un libro de Jorge Nin Vivó. Adelante. Yo le mandé un mensaje a Jorge, pero no me contestó. Está medio veterano, me parece. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Nos vamos a referir a este libro que ustedes tuvieron la oportunidad de escribir hace ya un par de años. Un libro de Jorge Nin Vivó acerca de su maestro, el doctor Víctor Armando Ubón. Estas son las características del libro, una extensión de 333 páginas, 15 por 23, con un índice nomástico y editado por el autor en junio de 2024. Trae un prólogo del abogado, que es muy amigo de Jorge, el doctor Jorge Rodolfo Taliche, el hijo del profesor y presidente de la academia Rodolfo Taliche. Esta es la portada con la imagen señorial de Vilar de Bo, en el fondo de la colonia Sembois, que fue el lugar donde él dedicó su vida a la asistencia en el aspecto de la atención pública.
El contenido se puede esquematizar en estos ítems. Habla del nacimiento y el origen de la familia, el ingreso de don Víctor a la Facultad de Medicina y las actividades que realizó en cirugía, la evolución de la cirugía torácica, una propia historia de la cirugía torácica, algo referido al Hospital Bois y todo lo que fue el desarrollo a partir del ingreso de Armand Dubon, los contactos que tuvo particularmente en Francia con Mattei y con Latarjet, que fueron personajes que estuvieron visitando el hospital a mediados de la década del 50, y maestros que tuvo Armand Dubon, que fueron nada menos que Horacio García Lagos, cuando comenzó en el Hospital Pasteur, y José Iraola en el Hospital Maciel. Bueno, habla de la actuación docente y trae hasta la última clase de don Víctor, cuando al día siguiente ocurrió su fallecimiento. Trae una cosa interesante, que es un incidente que se dio con Clivionario, del cual nos vamos a ocupar después. Bueno, el homenaje que le hicieron y la última clase, en una clase de patología quirúrgica, que lo había invitado San Ginés. El discurso contiene el discurso que pronunció Armand Dubon al inaugurar el 9º Congreso Uruguayo de Cirugía, que él presidió. Algo referido a los valdenses, el origen y el arribo al Uruguay de esta comunidad, las publicaciones académicas de Armand Dubon, una exhaustiva investigación sobre las publicaciones con un comentario de cada una de ellas, un análisis y un compendio. Y finalmente la bibliografía. Bueno, este es el autor que ustedes lo conocen, Jorge Ninvibó, que ya tiene 93 y que fue, además de profesor agregado de anatomía, un gran anatomista, fue cirujano de tora formado en la escuela de Armand Dubon y fue el continuador y desarrolló ulteriormente la cirugía traqueal a nivel continental. Bueno, Armand Dubon, como Jorge Ninvibó, era un gran hincha de Montevideo Wanderers, que es un club ya centenario. Hay otros personajes de la Facultad de Medicina también vinculados al club bohemio. Carlevaro especialmente. Carlevaro nos invitó a hacer el asado de fin de año en la azotea del Club Wander, para que la despedida de él como decano con todos sus colaboradores fuera una cosa memorable. Yo nunca había pensado ir al Club Wander, pero terminamos en la azotea. Bueno, era el club de los amores de este hombre. Don Víctor en su plenitud, un hombre elegante y sobrio. Y esta es la familia de Armand Dubon, presidida por el pastor Daniel Armand Dubon y su esposa Alicia Rivoire. Están todos los hijos y los yernos, de los cuales hay médicos, hay pastores, hay abogados, químicos, ingenieros, en fin. Esto es otra imagen de la misma familia cuando ya esta gente había culminado su vida y ya está el pastor allí con una larga barba. Publicado en La Mañana en el año 78, a propósito de una historia de los valdenses en Uruguay. Víctor será el quinto médico de su familia. Esta familia dio 5 médicos, ven ustedes, de los 12 hijos que tuvo la pareja. Máximo Luis Alfredo, que se graduó en 1904 y fue médico en la ciudad de Rivera, el primer médico de la Universidad de la República radicado al norte del Río Negro. María Armand Dubon, que aparece en el cuadro aquel de Morquio y su tribu, graduada en 1909 y que se dedicó a la ginecología, pero es una de las fundadoras de la Sociedad de Pediatría del Uruguay en 1915. Daniel, graduado en el año 14, que ejerció en Colonia, en Nueva Albesia. Alice, que fue la pediatra, esta sí estuvo en el cuadro, pero además estuvo junto a Morquio como jefe de clínica y tiene historias muy interesantes. Graduada en el año 16, y finalmente don Víctor, que se graduó en el año 24, era el más joven de toda la serie y se dedicó a la cirugía.
Armando Ubón fue practicante interno, vean ustedes, con Juan B. Morelli, con Alfonso Lamas, con Juan Francisco Canessa y con José Iraola, en un servicio de cirugía de primer nivel. Y con Morelli, que había tenido una actuación intensa como fisiólogo, profesor de varias cosas antes de llegar a ser profesor de clínica fisiológica. Y el maestro de García Lagos fue, el maestro de Armando Ubón fue Horacio García Lagos, con quien se inició como jefe de clínica en el Hospital Pasteur. Esta es la tapa del libro que ustedes conocen, y esa imagen, que es una imagen que está, creo, entre las que trajo el Sodre, también la mostró Alberto Piñeiro aquí, a propósito del doctor Dubourdieu. Allí están todos los que eran el elenco de los que inauguraron el Hospital Pasteur en 1922. Y ahí está Horacio García Lagos, sentado en la primera fila con el gorrito blanco, y en la última fila, al lado de otro con gorrito blanco, señalado por la flecha roja, está don Víctor Armando Ubón, que era un joven grado 2. Ahí en la primera fila ustedes tienen a Dubourdieu, Urioste, este es el que murió joven, tiene una calle que sale ahí frente al Hospital de Clínica. Juancito, ¿cómo se llama? Bueno, el director del hospital, Lorenzo, el urólogo, Maggiolo, que tenía un servicio de clínica médica, Mérola Lorenzo, que murió en el 35, y estos dos, no sé, Brito Foresti, Carlos, y este es el médico que es de Pan de Azúcar, el ginecólogo Colistro, Carlos Colistro. Fue la única imagen en la que pudimos pescarlo a Colistro. Era difícil para ubicar imágenes. Caprio, puede ser. Sí, el de Arraya al Medio. Sí. Benigno Varela Fuentes también está acá. Benigno está acá. Hay muchos personajes de allí interesantes. Bueno, y este fue el otro maestro, que es uno de los 4 del cuarteto de urgencia, o sea, José Iraola, hombre nacido en Rocha, ¿no? Bueno, algunos hitos en la vida de Armando Ubón. Entre el 24 y 1930 fue cirujano adjunto de guardia del Hospital Maciel, aparte de su jefatura de clínica ya en el Pasteur, supervisado por el propio Iraola. Para él eso fue fundamental en su formación, según lo que dice Jorge Nin. Entre el 24 y el 40 integró la clínica de García Lagos, no solo en el Pasteur, sino cuando se trasladó también al Maciel, allí la siguió. Del 27 al 37 se desempeñó como médico interno de guardia, jefe de policlínica y jefe del pabellón 12 del Hospital Fermín Ferreira, el viejo Hospital Fermín Ferreira, está donde hoy el Montevideo Shopping Center. Y allí se empezaba también cirugía de la tuberculosis, con el doctor Américo Fossati. En el 32, en el Hospital Maciel, realizó Armando Ubón una cirugía histórica que trascendió fronteras, una cirugía cardíaca en un paciente enviado de Minas con una bala alojada en el miocardio. Durante la intervención, que había sido muy estudiado por Arquetero y otros clínicos destacados de la época, Velasco Lombardini le realizó un monitoreo con electrodos directos sobre el miocardio. Según lo que decía Ruiz Liar, habría sido el primer monitoreo directo en el Uruguay. Estamos hablando del año 32. En el 35, la Academia de Cirugía de Buenos Aires designó
a Armando Ugón como relator oficial para el 7º Congreso Argentino de Cirugía con el tema tratamiento del empiema en el adulto, siendo ya figura conocida y valorada por los cirujanos argentinos. Se dedicó a la cirugía de la tuberculosis en el Semboá desde 1937, con aquellas brutales resecciones de la parrilla costal, las toracoplastias, con el Jacobeus y otras cosas que hoy nos resultan bastante primitivas. En los años siguientes se irán incorporando otras cirugías, particularmente para la hidatidosis, la bronquiectasias y luego las patologías tumorales. En 1938 ya Armando Ugón tenía un background importante y escribió este libro, el libro señero de la historia de la cirugía torácica en Uruguay, el Tórax Quirúrgico. Se lo editó el Sindicato Médico en ese año 38 y era el 5º volumen de la serie de los que se publicaban por la editorial científica de aquellos años. Desde ese año 35, que fue la fundación, hasta su muerte, Armando Ugón fue el jefe de cirugía del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, del CAMO. Ahí fue donde yo lo conocí ya en su vejez, todavía activo y con una disnea brutal. Terminaba de operar y venía allí a la cafetería que apenas se podía mover. Era un gran disney. Esto es Armando Ugón en el 32, en la época de aquella cirugía cardíaca, trajo la bala del miocardio, que tuvo repercusión en la prensa, como aparece en el libro, y que trae este recorte del diario El Plata, diario de la tarde. Ayer se practicó en el Hospital Maciel una verdadera hazaña quirúrgica. El doctor Víctor Armando Ugón, especialista en cirugía del tórax, extrajo una bala incrustada en el corazón de Manuel Pecoa. Ahí se decía hasta el nombre del paciente y todo, no había ningún problema. La operación, nos dice el profesor García Lagos, jefe de esa clínica, fue hecha con maestría y sencillez, dando la impresión de una absoluta seguridad. Y acá está con su pinta el hombre joven. En el año 49, Armando Ugón integra la delegación de Uruguay a la Asamblea Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, que tiene lugar en Roma. El ministro era Enrique Clavó, que es el que está vestido de blanco, y allí aparecen algunas figuras que son conocidas de ustedes. Benigno Varela Fuentes, este es Armando Ugón, este es un personaje seguramente diplomático uruguayo en Roma, este es Enrique Clavó, y Federico Salveraglio, el profesor Federico Salveraglio, que era entonces profesor de higiene y medicina preventiva, antes de ser profesor de la clínica de enfermedades infecciosas, que fue su culminación. Bueno, entre otras anécdotas, trae al personal de Jorge Nindibó, que tuvo allí un altercado en un congreso en Estados Unidos, con este que está a la izquierda, que es Paul Sampson, era un cirujano de tórax, y ahí está vestido como nadador junto a Johnny Weissmuller, el que fue Tarzán, pero es una figura que aparece. Tarzán estaba. Y acá está Jorge con un destacado cirujano argentino, torácico en Punta del Este en 1991, Ángel Braco, muy, muy querido por favor. Bueno, las cirugías de tórax arranca con Jan Mikulix, en la clínica de Jan Mikulix, por un colaborador de él, al cual él terminó echando, que era Ferdinando Sauerbruch. Este hombre empezó a practicar la cirugía en perros y demás con una cámara para la presión negativa y todo lo demás. Esto es una tarjeta postal que mandaron 2 cirujanos de tórax españoles haciendo alusión al dibujo de los experimentos de Sauerbruch. Francisco Paredes Romeu y Orlowski. Y este fue el que hizo la primera neumonectomía en el mundo en 1931, Rudolf Nissen. Es una foto de la Facultad de Medicina de la UBA. Algo que Jorge Nindibó le dedica especial atención, y creo que es una de las personas que lo ha reivindicado, se detiene en la personalidad de José René Martirene. Martirene fue un prócer de la salud pública como director de la Asistencia Pública Nacional
y sembró el Uruguay de hospitales. Los principales hospitales departamentales que hoy existen, el de Tacuarembó va a cumplir el año que viene 100 años, conjuntamente con el de Durazno. Bueno, todos los que hay por allí, un mismo estilo tienen, son debidos a la labor de Martí René. Y Martí René tuvo papel principal en la gestación de la colonia Semboa. La colonia Semboa es producto de un donativo que hizo Gustavo Semboa, que era un ciudadano francés que vivió en Uruguay y que luego se fue a retirar a Francia, donde murió tuberculoso, y conoció sanatorios de aquel tiempo para el tratamiento de la tuberculosis, entre ellos el doctor Dumas en Belignó. Y allí lo que se trataba era de la tuberculosis pulmonar. Era el flagelo de la época. Estos establecimientos, Maison de Santé, inspiraron a Gustavo Semboa y hizo un donativo para ese propósito. Y fue la maestría de Martí René, que era tan buen administrador de salud como mal cirujano, terminó haciendo esta obra importante. Esta era la colonia en su esplendor, en sus orígenes, en el año 34. No con lo que se le incorporó después, como vamos a ver. Esta es una imagen aérea, ya está el portal, ¿no? Este es el arco que está a la entrada. Como habíamos dicho, en 1937 Armand Dubon inaugura el servicio de cirugía torácica en el Hospital Semboa. Y en noviembre del año 42 se inaugura el pabellón Martí René, o sea, un homenaje que se le hace a Martí René en vida. Y en el 44 fueron inaugurados los murales del taller Joaquín Torres García, suyos y de sus discípulos, que aquí fue objeto de exposición por Juan Ignacio Gil y otros colaboradores. Son los murales que se perdieron en el incendio del Museo de Río de Janeiro. Este es el pabellón Martí René, que fue exclusivamente dedicado al Instituto del Tórax, que se crearía después. Ahí estaban los pacientes médicos y quirúrgicos. Bueno, este es un recuerdo de los murales. Estos murales fueron retirados del Semboa, los que sobrevivían, en un acuerdo que se hizo durante el ministerio del doctor Raúl Bustos con Antel, y fueron llevados a la Torre de Antel. Y hoy están restaurados y están en la Torre de Antel, donde se pueden admirar. Sí, salvo los que se quemaron, que eran los de Torre García. Estos son de todos los discípulos, creo que hay uno solo, ¿no? De todos. Algunas de las figuras mundiales que visitaron y trabajaron en el Semboa por el vínculo con Armand Dubon. Clarence Crawford, el gran cirujano cardíaco, el primero que hizo una coartación de aorta en el mundo. Philip Allison, Holmes Sellers, Jean Mattei, los franceses, Latarjet, que no es el de la anatomía, sino el sobrino, Jean-Paul Binet, italianos como Modei Sorini o Nunzio Di Paola, un suizo como Gustavo Maurer o Etienne Bernard. Justamente Etienne Bernard escribió sobre la impresión que se llevó del servicio de Armand Dubon y de todo ese servicio de cirugía de tórax. Estuve particularmente feliz, dice, de visitar el sanatorio Semboa. Ellos le llaman sanatorio, o sea, lo jerarquizan, no era un hospital, era de otra naturaleza, donde pude admirar al equipo médico practicar la tisiología más moderna con los mejores resultados. Este era un profesor de neumotisiología de la Facultad de Medicina de París. O sea, su opinión creo que tiene cierta validez para jerarquizar el trabajo de Armand Dubon. También Armand Dubon viajó al exterior, tanto a Europa como a Estados Unidos, a Estocolmo con Crawford, a Utrecht con Neuburg, a París con Bergeret y Mattei, estuvo con Overholt y Renhoff en los Estados Unidos. Y bueno, en uno de esos viajes aparece aquí en esa clásica imagen frente a la Catedral de San Marcos en Venecia, rodeado de las palomas, acompañado de su esposa. Esta es una imagen
en la casa familiar, reunida la familia en torno a la mesa, y ahí está Alice Armand Dubon, ya veterana, es la primera que está acá, a la izquierda, los hijos y los nietos. Nos trae, entre otras cosas, detalles de lo que fue la vida de Armand Dubon en La Paloma. Fue uno de los primeros pobladores de La Paloma y ahí tenía su vivienda, su rancho de quincho, y era vecino, además de ser muy amigo, de Luis Valle, que era otro de los primitivos pobladores de La Paloma. Y ahí está parte de la familia Armand Dubon Bailey, que la señora era Bailey de apellido, y amigos plantando árboles en La Paloma en el año 1936. Muchas de las fotos que trae el libro de Jorge son de la hija de Armand Dubon, de Inés Armand Dubon. Jorge hizo una investigación fantástica, recogiendo todos los vestigios que pudo, y además un trabajo de más de 30 años de admiración y de investigación sobre su maestro. Esto es lo que encontró de una chacra que Armand Dubon tuvo junto con Mauricio Roglia. Mauricio Roglia era el hermano del Ronco Roglia, de José Luis Roglia, el cirujano que hizo cirugía cardíaca en el hospital italiano. Tenían una chacra ahí por el camino Perla, dice, y camino Cuchilla Grande, y Osvaldo Rodríguez. Bueno, volviendo al CEPOA. Por ley 11.071 del 18 de junio del 48 se crea el Departamento de Cirugía Torácica del Ministerio de Salud Pública. Y en 1952 los directores de los departamentos de cirugía, que era Armand Dubon, y de medicina, que era Pablo Purriel, integran lo que se llamó el Instituto de Enfermedades del Tórax. Esto fue con el Ministerio de Salud Pública a cargo de Federico García Capurro. Ahí lo tenemos a Armand Dubon operando en el Sembois, ese que está a la derecha. Y acá tenemos la visita de Clarence Crawford, que estuvo 2 veces en Uruguay y estuvo operando en el Sembois. O sea, muchas de las cosas que se le atribuyen pensando que se hicieron en el Hospital de Clínicas, en realidad fueron operaciones que se realizaron en el Hospital Sembois. Vino con todo su equipo y en el 52 tomaron imagen en la visita al Hospital Sembois, también del archivo de Jorge. En esta foto hay una serie de colaboradores y está Alejandro Victorica, aquí abajo, de anteojos, y el que está arriba a la derecha es el joven Oreste Fiandra, que era practicante y que fue invitado por Crawford junto con Jorge Dubra, el canguro Dubra, para ir a Suecia a ver los progresos en hemoperfusión, para hacer la hemodinámica. Y acá está 3 grandes, Larguero, Crawford y Alberto Barcia. Alberto Barcia Capurro, hijo de Pedro Barcia, que fue el gran profesor de radiología, que él también fue un gran radiólogo que acompañó a los principales cardiocirujanos del mundo. Estuvo en Suecia con Crawford, después estuvo en Estados Unidos, terminó en Houston. Y terminó muriendo en Uruguay, con más de 80 años. Un fenómeno. Y acá tenemos una foto que le debemos a familiares del doctor Dionisio Pérez Davande, de Durazno. La publicamos en la Historia de Cirugía del Tórax y registra a Clarence Crawford operando en el Sembois, ayudado por Pérez Davande, que era uno de los colaboradores de Armand Dubon. Ahí está Hamlet Suárez, que dice Hamlet en el sombrero. Y está el flaco Fernández Soria, que era uno de los anestesistas de Armand Dubon. Y San Ginés, que está mirando abajo a la izquierda. Dentro de las actividades que se hacían en el instituto eran cursos de perfeccionamiento para neumólogos del interior. Y ahí están prácticamente todos los que estaban ejerciendo en los hospitales del interior. Yo pude reconocer solamente a Ricardo Elena, que estaba por ahí, era joven todavía, y está Juan Nacho Gómez Gotuso de Artigas, que es este gordito que está acá a la derecha. Pero está Armand Dubon por acá.
Bueno, con motivo de que su amigo, el doctor Héctor Ardao, había accedido a ser profesor de clínica quirúrgica en el piso 7 del Hospital de Clínicas, Armando Ubón lo fue a visitar y se tomó esta imagen que reúne a grandes profesores. Ahí está Roberto Rubio, Juan Carlos del Campo, el profe Ardao, Armando Ubón y Alberto Valls. Alberto Valls Jiménez de Aréchaga. Y acá están los dos colaboradores más cercanos durante muchos años de Armando Ubón. Alejandro Victorica, que era hijo de los rematadores de ganado, y Hamlet Suárez Cesio. Hamlet Suárez, el padre de Hamlet, el otorrino laringólogo que es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Bueno, acá tenemos algunos conocidos. Laviña, que era compañero de años, Raúl Laviña. Novo, Casamayú, el endoscopista. Crosa, un hombre que hizo cirugía de tórax y que inventó una técnica para la corrección de las bullas de enfisema, pero que era tisiólogo de formación, no era cirujano de formación, era tisiólogo y se hizo cirujano. Y Hamlet Suárez, este es un campamento que hacían, organizado por Hamlet Suárez, que era muy amigo de las reuniones. Y acá está otro de los discípulos, uno de los colaboradores que prolongó la maestría de Armando Ubón, que fue Mario Brandolino, un médico nacido en la Argentina, pero graduado en Uruguay, y que vino con la caída de Perón, vino a dar al Uruguay, y fue muy amigo de Jorge, y fue el compañero de todo el tiempo en la cirugía torácica. Y María Julia Salsamendi, que es una gran mujer que debe ser recordada porque fue la anestesióloga que acompañó a Armando Ubón la mayor parte del tiempo y a quien se debe el famoso parto de la hidátide, o sea que el anestesista colaboraba con el cirujano para hacer emerger a través del bronquio la hidátide entera. De María Julia hay pocas imágenes por allí, pero esta es una linda que recuperó Jorge. Y acá tenemos el Instituto del Tórax en su esplendor, con todas las figuras que venían, no solo de las que participaban. Ahí tenemos de izquierda a derecha, primera fila, Pedro Larguero, Olga Muras, José Pedro Ibarra y Dante Tomalino. En la segunda fila están Curriel y Armando Ubón. Después está Aristeo Piallo, después alguien que no reconozco, está la doctora Dora Carlota, que estuvo muchos años en Purriel también como instructora de semiología, Dora Carlota, y Juan Carlos Pomeren, que era el que hacía los funcionarios respiratorios. Después está Frejeiro por acá, y está Omar Ruiz Liar, ahí lo tienen. Alfredo Ruiz Liar. Y Hamlet está por allá atrás, Hamlet está vestido de traje todavía. Pero vean lo que era un Ateneo del Instituto de Enfermedades del Tórax, ¿no? Con la presencia de Larguero y otras personas que venían de otros ámbitos. Los discípulos de la escuela de Armando Ubón. Bueno, acá tenemos algunos de ellos reunidos en ocasión de que vino Pearson, un gran cirujano cardíaco, de tórax de Toronto, que vino y dio una conferencia en Casa de Galicia sobre trasplante de pulmón. Entonces ahí está Hugo Bertulo, de pie, Juanchi, Jorge Pearson, el joven Guillermo Carriquiri, Del Bene, Rosasco viene después. Ahí está Crosa Dorado, Valentín Crosa, Brandolino, Carlos Rosasco y Jorge Nim Vigo. Esto era en Casa de Galicia, año 1992. Y otra imagen en un congreso. Ahí está Verderosa, mirá. Este es Verderosa. Verderosa fue uno de los primeros intensivistas de la española, Walter Verderosa. Verderosa y Arismendi, los dos. Y acá tenemos a Jorge con Brandolino y otro de los canadienses, Jean Delorier. Jean Mattei. Jorge Nim Vivo
fue enviado a Francia por consejo de Armand Dubon para trabajar con Jean Mattei, y estuvo allá 1 año y medio, con Mattei y con Latarjet. Y acá tenemos la visita de Mattei, más joven, al Uruguay en el año 56, donde tenemos a Mattei a la izquierda, Georges Houret, Armand Dubon, uno que no se puede identificar, y Jean Lemoine. También fotos de la familia de Armand Dubon que habíamos publicado con Mañé Garzón en el libro de Médicos Uruguayos Centrales, el tercer volumen. Esto corresponde a Punta del Este en 1995. Acá tenemos a los principales cirujanos de toras del mundo. Hermes Grillo, de izquierda a derecha, de Estados Unidos. Brandolino, del Bene, hay otro que no está identificado. Luis Curó. Curó fue el maestro de Carriquiri, en Burdeos. Ahí va. En Punta del Este, el 95. Y acá con Hermes Grillo, Jorge, Griffith Pearson y Brandolino. Bueno, ahora vamos a la parte política. Muy amigo Armand Dubon de Luis Valleverres, de quien Jorge deshace una historia que hay por allí diciendo que Armand Dubon fue el que le fue a inclinar a Valleverres que eligiera la vicepresidencia de la República sabiendo el diagnóstico que tenía Tomás Berreta. Esto es falso, de toda falsedad, porque Armand Dubon tenía una amistad entrañable con Valleverres. No solo porque eran vecinos en La Paloma, como mostramos antes, sino porque cuando su hijo tuvo el diagnóstico de una leucemia aguda, al primero que fue a ver don Víctor fue a Luis Valle, para llorar con él. Y acá tenemos a Luis Valle en su esplendor, con sus gestos clásicos, que son los que representa el monumento que está frente a lo que es la sede actual de ACE, el edificio Libertad. Y estas son las caricaturas que le sacaron a la prensa, porque Armand Dubon fue el primer suplente al Consejo Nacional de Gobierno de Luis Valle. O sea, vean ustedes a qué llegaba la amistad, porque lo puso de primer suplente, no era un hombre que tuviera trayectoria política. Entonces los caricaturistas se divirtieron haciendo estas imágenes. Armand Dubon obligado suplente del colegiado. Nuevamente ha precisado cirujano del colegiado, y ahí lo tienen subiendo las escaleras del edificio del Palacio Esteves. Y abajo uno le dice al otro: 2 por 3 Armand Dubon debe asistir al consejo, es que el enfermo está viejo y en constante observación. Y el otro dice: no importa quién deja el puesto, ni si cuadra la ocasión, siempre con alegre gesto entra recio Armand Dubon. Señor de la medicina, don Víctor Armand Dubon relega su profesión y a gobernar se encamina. Fue una cosa brevísima, apenas dio para estas caricaturas, porque se dedicó por entero a la cirugía, ya fuera en el Sembois o en el Casmo. No trabajaba en otros ámbitos y tampoco manejaba, andaba siempre con chofer, tenía auto con chofer. Era el único que conocía en el Sembois que venía con chofer. Otra caricatura. Armand Dubon al colegiado ha vuelto y se encuentra el problema no resuelto. En su otro interinato, a las tapitas premiadas, ¿se acuerdan ustedes del premio de las tapitas de refresco? Quiso botarles un trato que las redujera a nada. Ahora vuelve Armand Dubon y ya lo espera la gente, pensando que consecuente reitere la prohibición. Vean ustedes además el valor que tenían estos creativos, no solo de la caricatura, sino también de la poesía. Cómo se hacía el trato político en esa época, nada que ver con las cosas que se ven hoy. Bueno, recibió becarios de todas partes, pero particularmente de la región. Y uno de los que más lo apreció y le hizo una carta abierta, que está publicada en el libro, es el profesor Semi Seymeldin, que es hermano del coronel Carapintada, aquel famoso del recuerdo
del golpe contra Alfonsín, que es profesor de cirugía torácica en Rosario. Es un hombre que ya también anda cerca de los 90, pero es una figura muy destacada de la cirugía argentina. Y escribió grandes conceptos de lo que fue su permanencia en el servicio de Armando Ubón y todo lo que aprendió allí. Y acá lo tenemos a Zaineldin joven, con Jorge y con Armando Ubón, en la casa de Armando Ubón, que lo recibía, como recibían los grandes profesores, con una cena y con distinciones. Bueno, este es el Templo Valdense en Turín. En fin, el fin del Instituto del Tórax. Los progresivos problemas de salud de Victorica y de Suárez, precedidos por la muerte el 8 de octubre del 72 de don Víctor Armando Ubón, y posteriormente la muerte de Purriel en el 75, el instituto quedó en manos de Sanginés y de Ruiz Liaro, que no se llevaban para nada bien. Y eso terminó destruyendo el instituto. Originaron un enorme vacío en el instituto y en el servicio de cirugía en particular. Y la partida de función se la firmaron el 16 de julio de 1993, cuando ACE emitió la siguiente resolución: suspéndase la realización de cirugía mayor de tórax en el Hospital Semboa. Dispónese que los usuarios del Ministerio que requieran de dicho tratamiento serán dirigidos a los hospitales Maciel o Pasteur, respetando el mencionado orden de secuencia, o al Hospital de Clínicas si así se resolviera. Establécese que los médicos cirujanos de la especialidad que revistan en padrones del Hospital Semboa podrán optar mediante pase en comisión para desempeñar tareas en centros asistenciales de ACE con actividad quirúrgica. O sea, desarmaron todo el servicio. Lo grande que había hecho Armando Ubón, acompañado de Purriel, terminó naufragando. Hoy el servicio de cirugía de tórax está en el Hospital Maciel y es la primera vez que tiene una cátedra. El primer profesor fue el doctor Guillermo Carrequín. Bueno, esto en resumen es la más completa biografía, la más completa bibliografía, un anecdotario riquísimo y una reivindicación de un médico ejemplar, incluso desde el punto de vista ético, porque Jorge reivindica muchas actitudes de Armando Ubón, desvirtuando lo que versiones interesadas han hecho correr por ahí. Y está hecho por un discípulo devoto. Así que muchas gracias. Comentarios, opiniones, abierto. Alberto. Voy a pedir disculpas porque más que comentarios me surgieron ahora mientras Antonio, a quien felicito por la presentación, mostraba una serie de documentos fotográficos y demás. Me pasaron por delante 3 anécdotas vinculadas a diferentes instancias de la presentación que rozan también la parte de mi familia. Y la primera fue cuando pusiste la imagen de Wander. Uno de esos, no lo dijiste, pero uno de esos hinchas fanáticos de Wander, creo que lo dijiste, era Pablo Carlevaro. Mi abuelo, médico, Piñeiro Carve, que falleció a los 31 años, fue una figura muy destacada del Wander en sus primeras épocas. Y de él me había quedado el primer libro que salió publicado de Wander, que era una maravilla. Estoy hablando, creo que el libro era de 1910 o 1915, y desapareció de la familia en manos del doctor Carlevaro. Nunca lo pude recuperar. Ahí tenía unas maravillas del Wander de la primera época, y Wander fue el equipo número 1 de aquella época. En algún momento la selección uruguaya estaba formado por 10 integrantes de Wander y un integrante del que se llamaba Kurk en ese momento. Luis Piñeiro Carve, que fue mi abuelo, jugaba de half izquierdo y jugó en Wander y en la selección uruguaya de la época, hasta que después, por terminar medicina, dejó el fútbol. El segundo fue una foto muy linda del Hospital Pasteur, donde está el doctor Dubourdieu padre, está José Pedro Uriosto y está también Víctor Armando Ubón. Y junto con esta pasaste una después de Crawford. A raíz de la primera venida de Crawford acá, no me acuerdo exactamente los años, pero seguramente fue de ahí, y a través del conocimiento de Víctor Armando Ubón, ese mismo año o al otro año, el nieto del doctor Dubourdieu se fue a operar a Suecia con Crawford
de lo que creo que fue una de las primeras coartaciones de aorta. El nieto vive actualmente, es uno de mis hermanos de la vida y está perfecto. Y la tercera imagen que pusiste, la política, con Luis Valleverde y Armando Dubón, pasa después el tiempo y Jorge Valle lleva al nieto de Víctor Armando Dubón, Gabriel Gurméndez, a los 18 años a dar su primer discurso político y mantiene su participación en el Partido Colorado y su solidaridad total con la figura de Jorge Valle. ¿Otras opiniones? Yo fui interno en el Hospital Saint-Bois y estaba con un italiano que se llamaba Rimini, que tenía a cargo una sala de tuberculosos en el hospital. Y me acuerdo, bueno, Rimini conmigo tenía la galantería, como quedaba lejos, me pasaba a buscar, me llevaba, me traía. Tenía un equipo de rayos en la casa como tisiólogo, que era normal eso, ¿no? En el domicilio. Y creo que eran los lunes de tarde que se hacían los ateneos de Armando Dubón. Era de tarde para que pudieran ir de los otros hospitales y concurrir a esos ateneos que, como mostraste, se llenaba de personalidades, ¿no? Porque Armando Dubón era muy respetado. Bueno, en cuanto a la camiseta de Wander, Carlevar un día me cuenta una anécdota, me dice, tú sabes que la camiseta de Liverpool, del cual yo soy hincha, dice, son las camisetas viejas de Wander que son desteñidas y quedan azules y negras. Y hablando con otro fanático de Liverpool, que es el profesor Radi, desmintió totalmente esa teoría porque nació en Nuevo París en el colegio de los capuchinos que está ahí abajo y que había dos grandes cuadros, uno que tenía la camiseta negra y otro la camiseta azul y se unieron y quedó negro y azul. Así que no era la camiseta desteñida de Juan. ¿Otra opinión? Juan. Quería matizar, Antonio, que Gustavo Saint-Bois es uruguayo, es nacido en Montevideo. Su padre se llamaba Alejandro Saint-Bois y su madre María Gasteluzarri, que eran vasco-franceses de los Bajos Pirineos. Y bueno, Saint-Bois hizo su riqueza con el ganado y con la exportación de carne, las primeras remesas de exportación de carne congelada a Europa y a Estados Unidos. Y a pesar de que él tuvo dos medios hermanos de su madre murió, su padre se volvió a casar con una señora de apellido Mocho y tuvo dos medios hermanos, un casal. Pero por alguna razón que tal vez nunca podremos develar, la mayor parte de su riqueza se la legó al Estado para hacer la colonia Saint-Bois, para hacer asilos maternales, asilos nocturnos también, había 2 edificios de asilos nocturnos, y le dejó un campo a su medio hermano varón y la casa a su media hermana mujer y una renta, pero es llamativo. Y en la sucesión de Alejandro Saint-Bois, que la pude estudiar ahora en el Archivo General de la Nación, pero en el sector de expedientes judiciales, el Archivo Judicial, la viuda en segundas nupcias de Alejandro Saint-Bois, la señora Mocho, María Mocho, hace una referencia al pasar
de que Gustavo tiene que ausentarse muchas veces a Europa por razones de salud. Pero no sé exactamente, no sé, al menos al día de hoy, de qué murió San Juan en 1918, siendo relativamente joven porque había nacido en 1847. Gracias. Bueno, seguimos con el otro tema. Yo mientras miro esto quiero dar la bienvenida al doctor Muriá, que hoy nos acompaña y que además y además parte de la historia de la medicina, porque yo le voy a hacer una sangría una vez. Es cierto, la única que habré visto en mi vida. La verdad, cuando un edema agudo de pulmón, una sangría. Bueno, así que bueno. Sí, señor. Seguimos. Se dirá también. Bueno, bueno, y como tema central tenemos a Osvaldo Campo, que nos va a hablar de actualización de la obra de Etchepare 100 años después de su muerte. Adelante. Bueno, voy a procurar ser poco aburrido en el sentido de que la psiquiatría siempre es como un satélite que anda dando vueltas y que el cuerpo psiquiátrico no se integra mucho aún hoy en el sentido de su formación teórica y los resultados que la psiquiatría tuvo a lo largo de estos 100 años, que por eso yo tomo la obra de Etchepare para ver esto. Bernardo Etchepare en el año 1908 funda la cátedra de psiquiatría. Él era formado como médico cirujano en Francia y bueno, su tesis era el absceso isquiorrectal en realidad. Y cuando él vuelve a Montevideo en el año 1905 es profesor de anatomía. De ahí hay un salto, que hay una historia de por medio, anecdótica, por la cual Etchepare hace psiquiatría. Porque tampoco existía psiquiatría, era médico alienista, después médico especialista de los nervios. El título viene bastante después. Y Etchepare dice, hay dos rumores que hablan de él. Yo creo que lo primero era una gigantesca sensibilidad ante el dolor humano. Yo me imagino lo que sería el hospital Etchepare, el hospital Vilar de Bo en aquellos años. Como Murguía dijo, todo era dolor. Tal vez sí, tal vez no, no sé, pero él asume esa situación. Eso es lo más rescatable. Hay dos anécdotas importantes que trata. Él viaja a París en el año 1910 y había estado antes allí y hizo unos cursos de lecciones psicológicas en la Sociedad Médico-Psicológica de París. Aparentemente tenía cierto conocimiento teórico de la psicología. Y por otro lado, aparentemente, lo que lo llevó a hacer la psiquiatría fue una frustración quirúrgica de una muerte en un acto quirúrgico, y a partir de ahí, el cirujano era el doctor de Belis, y la anécdota esta a mí me la transmitieron, probablemente pueda ser cierto que haya contribuido, pero podría haber hecho otra cosa menos difícil que esto. ¿Cuál es el valor de la obra de Etchepare? Que eso es lo que yo quiero tratar hoy, porque hay muchos datos, ¿no?
Esto es una cosa que yo no tengo, porque ¿contra qué tuvo o con qué tuvo que construir Etchepare un pensamiento sí, psiquiátrico que sea uruguayo, regional y que sea aceptado? Porque lo que dominaba el panorama, la psiquiatría, eran las teorías genéticas, fundamentalmente la teoría de la degeneración. Esto que yo pasé ahí son algunas láminas para ilustrar Montevideo. Cuando Etchepare asume la cátedra, o forma la cátedra, Montevideo tiene 1.050.000 habitantes. Tenía una población que era la mitad, probablemente, que hoy. Pero en esas condiciones se va constituyendo una psiquiatría que, si yo le dijera cómo lo pude estudiar, porque eso es lo más difícil, no quedaba nadie. Imagínense, de aquella época no quedaba absolutamente nadie. Murguía era una referencia indirecta, no había sido alumno de él, él era alumno fundamentalmente de psico. Entonces, por favor, los compañeros, si quieren tener abierto el micrófono, que lo cierre, porque hay un eco, no sé. Entonces, ¿cómo lo arma? Lo único que encontré como testimonio, que no es poco, son sus publicaciones, sus escritos. Pero nunca llega a ser un libro. En realidad, nunca llega a serlo. Y los autores que él menciona, básicamente, fundamentalmente, no era degeneracionista para la transmisión de la enfermedad de forma rígida, de forma tácita. Pero sí planteaba la degeneración, por supuesto, como una etiología en el envejecimiento y comorbilidades con la enfermedad más prevalente de esa época, que era la neurosífilis. Hay que entender que la psiquiatría es de un asilo en Montevideo, donde la prevalencia era bastante hasta complicado diagnosticar. Por ejemplo, yo, viendo los libros de la época, bueno, esto es, le voy a decir, viendo los libros de la época fui a historias, tanto de Vilar de Bo, algunas de ellas, como en las colonias psiquiátricas, que llegaban los pacientes trasladados del hospital Vilar de Bo. ¿Y cuál era el diagnóstico? Degeneración más sífilis, degeneración más delirio, degeneración más melancolía. Era terrible aquello. Y el oficio, en general, no tenían oficio, pero eran carpinteros o maestras. Es decir, lo que la historia consta, la historia de las colonias psiquiátricas como oficio de gente internada, es poco creíble, en verdad, como situación. Es decir, pero ahí iban siendo registrados. Pero tuvo que luchar contra la teoría degeneracionista. Era, y es aún hoy, entendida a veces mal, el trasfondo de la herencia y lo que es lo que son los trastornos graves, con un fijismo que después vamos a ver hasta el propio Psico, en la historia de la psiquiatría, él patina con la teoría higienista. Y él toma la higiene de la población y aconseja a la higiene poblacional al estilo Bunke en Alemania. Digo porque en psiquiatría se piensa mucho de quién es el hombre, quién es la persona, ¿verdad? Pero eso va aflorando de a poquito. El primero que define la personalidad en un trabajo escrito de psiquiatría es García Aus, por ejemplo, ¿no? Que él no llegó a ser nunca grado 5, fue el que compitió con Psico, pero ahí empieza a entender la personalidad. Bueno, esto es lo que les muestro acá, que tengo en mi poder, porque por suerte lo tengo, es el pasaporte de Etchepare, donde están los viajes. Hay otra teoría de los viajes, porque Etchepare se casó 2 veces con la misma esposa, toda una cosa muy interesante. Y bueno, estaba loco eso. Fuera locura, pero hoy lo haría, decía Falco. Entonces, fueron episodios depresivos. Aparentemente, Etchepare padecía de una enfermedad depresiva.
que lo llevó a estos viajes. Siempre hay una cosa personal moviéndose. Era lo que decía Probst, la locura se hace operativa. Bueno, aquí vemos el Hospital Vilar de Bo. Esto es el sanatorio de Etchepare. Otra cosa que es interesante es la psiquiatría uruguaya, que Etchepare deja como legado junto con otros que tenían sanatorios. En Saldos había sanatorios con moneda propia y todo. Era interesante eso. Es todo un capítulo. Dos líneas, ¿no? La psiquiatría oficial, política, oficial, y la psiquiatría privada, con el estilo sanatorial. Entonces, eso es muy interesante, porque ubica la práctica psiquiátrica en otro lugar laboral. Al mismo tiempo, cosa que él trae es cuál es el problema central que Etchepare tiene. Etchepare tiene un problema que está en su librillo sobre moral y ética, y después también trae algunas otras reflexiones. Es la duración de la internación del paciente psiquiátrico y los problemas que trae con la familia. Él lo vislumbra, porque él tiene que luchar contra el concepto que la internación es un secuestro, por lo tanto, la persona no es un enfermo, y los psiquiatras quedan en una posición bastante incómoda. Yo soy una persona que rapta gente para tratarla, ¿no? Bueno, pero hasta hoy puede pasar. Todo el tema de la ley actual, la famosa ley actual, de la internación voluntaria y un montón de problemitas más que vamos a tener, es por no pensar estas cosas, ¿no, verdad? Que nosotros no trabajamos en la psiquiatría con la salud mental, sino con la enfermedad mental. Y si la enfermedad mental tiene algo característico, que es la pérdida de la libertad psicológica, la libertad de toma de decisión. Bueno, entonces esto que es el sanatorio Etchepare, otro lugar, hoy es creo que el sanatorio La Fuente, otro lugar emblemático, que tengo los planos del sanatorio. Los planos del sanatorio Etchepare ya estaban pronto en el año 1905. Es decir, había un proyecto, evidentemente, de tener un sanatorio. No sé si tendría que ser psiquiátrico, pero existían en los planos. Bueno, acá. Esta, les pido disculpas porque veo que no se ve nada, ¿no? Bueno, pero igual de a poquito podemos ver. ¿Qué temas trata Etchepare? Vean, la verdad, él es uno de los primeros tres autores de la primera época de la psiquiatría universitaria, digamos, la etapa universitaria, cuando comienza, que trata niños. Y él publica un caso de psicosis infantil. Otro trastorno psiquiátrico lo publica Pedro Vizca, una psicosis conversiva. Y otra Jacinto de León, también, en niños. Pero ya en esa época se estaba considerando que habían problemas que eran de resorte psicopatológico, emocional, pero que aparecía en los niños y que se lo trataba. Y este autor, este caso de psicosis infantil, que es un niño de 8 años, ahora me estoy recordando, es el que Barran toma en uno de los ejemplos de la clinoterapia, o sea, el paciente quieto en cama como herramienta terapéutica. Usted quédese quieto en la cama. Bueno, este niño fue tratado por Etchepare sujetándolo a la cama durante una semana. Y después le dieron el alta. Comentarios de la historia de la psiquiatría. ¿Cómo va comenzando? Buscando respuestas. Bueno, elementos que Etchepare va a dejar. Este libro creo que es el de Moral Médica, que después lo voy a comentar. Es la fundación de las sociedades de psiquiatría. Esta es el acta fundacional. Lamento mucho la calidad, pero bueno, esta es la firma de Etchepare y de todo otro grupo de psiquiatras de época que fundan la sociedad en el año 1925, 1923, no me acuerdo. Etchepare muere en el año 25, muy joven. Y acá otra cosa que quería
mostrarles, que después les voy a mostrar, es el número 1 de la revista de psiquiatría del Uruguay, que aunque Etchepare estaba muerto, lo que se publica de artículos científicos, entre otras cosas, en el número 1, fíjense, del año 1928, lo tengo por ahí, es la conferencia sobre las demencias de Etchepare, una conferencia bastante larga, que da en el Instituto Cabré de Buenos Aires, donde él ya dice: no existen las enfermedades funcionales. Primera cosa que lleva adelante. Pero él busca la lesión anatómica e histopatológica, que tampoco. Pero sí aborda un concepto alemán de la psiquiatría, que es la psicofisiología. Ella empieza a buscar una psicofisiología con el modelo alemán de mente, de Gunn. Conocía a Freud, sí, lo conocía muy bien. En realidad, Etchepare es uno de los primeros que en Uruguay hace hipnosis. Tiene un caso de ceguera histérica tratado por hipnosis. Se le fue la ceguera, se va sola igual, pero la hipnosis puede haber tenido su efecto, o la movilización del entorno, probablemente, y la contención del enfermo haya jugado. Entonces ahí aparece que hay un conocimiento de Freud. Y estaba hablando del año 1913. O sea, ya estaban leyendo a Freud acá. Si uno va a las bibliotecas, yo la de Etchepare no la tengo, tengo otras, tengo las fotos, los datos. ¿Cuál era el eje del saber? Y yo les diría, en el buen sentido, del poder y la responsabilidad médica. La llegada de los libros a escasas personas en el ámbito de la medicina. Y esa escasez hace también a una élite. Tampoco nos podemos engañar. Las cosas han cambiado hoy, hay información por todos lados, ya que al punto tal que nos confunde, capaz, pero es decir, había un hecho muy importante. No es ajeno. Y yo les puse esto acá hay otros elementos. Bueno, él también tiene que ver, en lo que él va dejando es con la construcción de las colonias psiquiátricas, ¿no? Escocería lo manda a Europa en 1910 y él recorre Europa viendo distintos sanatorios en Bélgica, Francia, y ahí nombra a Ferrer, Naguet, o sea, todas figuras de época, ¿no? Un poco lo que pasaba. El modelo del gran sabio francés, ¿no? Colocado ahí arriba. Entonces, que eran sabios, pero no sé si era... Pero el hecho que era cómo funcionábamos, aún hoy, ¿no? Entonces, tiene que ver con la construcción de las colonias de alienados, que es otro capítulo que aparece como una herramienta para degravitar el Hospital Pilar de Bo. Bueno, vamos a seguir un poco, pues les quiero mostrar esto. Cuando hay una ruptura o hay... Este es un discípulo de Etchepare, es Valentín Pérez Pastorini. ¿Por qué lo traje a Valentín Pérez Pastorini? Porque es el primer psicoanalista uruguayo. Él es psiquiatra, en aquella época nacido en Florida. Imagínense, es interesante, hoy hablamos del interior. Las cosas que tiene, ¿no? 1920, no sé cómo. Entonces él se psicoanaliza en Argentina, porque tiene que buscar un analista, con Pillon Rivière, Enrique Pillon Rivière, un famoso psiquiatra francés, que fue muy estudiado hasta, le digo yo, hasta la apertura de la dictadura. Era un texto que en los ámbitos psicológicos se estudiaba la semiología de Pillon y la psicopatología grupal de Pillon, con la teoría del emergente, obviamente el chivo expiatorio, que después lo toma Blecher, etc. Bueno, toda esa situación de conocimiento subjetivo y por momentos molesta probablemente para algunas personas, empieza a entrar en la psiquiatría nacional. Y este fue el hombre que la comenzó, Pastorino, que después va a ser el terapeuta de Agorio, ¿no, verdad? Y Agorio va a ser el terapeuta de Garbarino, y así hay una secuencia y se introduce el psicoanálisis en la psiquiatría y en la salud uruguaya.
territorio que el psicoanálisis va a ganar con mucha facilidad porque la psiquiatría médica, la rama médica, esa rama urgente que nos... ¿Esto no marcha más? Perdón. Ahí está. A ver si me hago entender. En psiquiatría es fácil teorizar. Es lo que Santín Carlos Rossi hablaba de la psicología verbalista que inundaba los sanatorios y los hospitales. Psicología verbalista. Pero cuando se descubre, ¿verdad?, elementos orgánicos y se empiezan a tratar los elementos orgánicos, es el fin de la especulación en la psiquiatría. Eso es muy importante. La neurosífilis fue muy fuerte porque al ver una espiroqueta en el cerebro y un absceso gomoso en la sífilis, dijeron, ¡bah! Encontramos la causa de todo. Pero es importante, al igual que las epilepsias, que empiezan a ordenar un ámbito semiológico en el cual Etchepare le dedica 2 publicaciones de terapéutica de la epilepsia muy interesantes. Es decir, Etchepare, en ese poco tiempo que tuvo, que no fue poco, porque estuvo del año 1908 a 1925, son bastante tiempo, ¿no? Él deja sentado un montón de cosas que yo creo que lo que dejó, claro, es el pensamiento sindromático, el síndrome, la importancia para el psiquiatra del síndrome. Creo que es un síndrome de ansiedad y angustia, un síndrome depresivo, un síndrome psicosocial, bueno, pero es un síndrome. Y no era la locura etiológica, aunque él hablaba del escalpelo y del bisturí. Pero Etchepare sigue publicando. Y yo había puesto esto. ¿Por qué? Si bien Etchepare conforma este gran gesto fundacional y abre las puertas con otra gente, ¿no? Hablamos de Zamora, por ejemplo, ¿no?, en la parte de medicina legal, los laboratorios que tenía Etchepare de psicopatología con Andrés Lama. Tenía gente que pensaba, y pensaba mucho, y bien. Entonces, esto es de Brunel, me fui para atrás. ¿Pero por qué lo traje? Porque este libro, que es el primer libro de higiene de Montevideo y la primera, bueno, que cuenta, ¿no?, que tuvo la primera cirugía por Éter, Brunel, trae adentro un plano de un asilo, que es de Esquirol. Es el primer plano de asilo psiquiátrico que yo encontré en Francia, pero está dentro de este libro. Y este libro llega a Montevideo. Gracias. Sí, yo lo tengo. La gente lo sacó, claro, yo lo tengo. Hay muchos libros que han sido destrozados directamente, se ha perdido la información, pero hoy nos preguntaba, ¿y por qué Montevideo fue así, esta época fue tan poderosa para Uruguay con intelectualidades? Vino mucha gente, vino muchas cosas, habría que estudiarlo más. Y bueno, y después vamos a entrar un poquitito qué cosas son de importancia. Vean que esto es de Rafael Rodríguez. Él junto con Etchepare hacen un primer informe de alcoholismo en el Uruguay, que después se lo voy a mostrar, de los pacientes internados. La preocupación con la liga alcohólica. La primera liga de defensa contra el alcoholismo del Uruguay es de Etchepare, que la sigue Chancaviglia. Otra rama que él inicia, ¿no? Probablemente estuviera ya movimientos previos, porque nada viene de la nada, pero algo hay que va organizando los futuros movimientos. Rafael Rodríguez ya presenta un plan de asistencia familiar de alienados. Y acá aparece una cosa que es muy interesante, que es el plan de visita de cuidadoras. Aparecen las cuidadoras sociales que van a ver los pacientes que están en las casas. Y los pacientes eran de la zona fundamentalmente, que era la que consultaba en el Hospital Vilar de Bo, en ese momento, La Teja, El Cerro, noroeste de Montevideo. Esto cae.
Y después hasta se planteó hacer cursos de enfermería específico para psiquiatría en esa época. Cuando cae este plan, cae, porque bueno, las cosas tienen un fin, aunque después vuelve otra vez, porque asistencia familiar es el mismo plan que se va a aplicar en los asilos psiquiátricos. Y el modelo psicosocial de la cuidadora en la casa, etc., es un modelo que ya se originó hace más de 120 años en el Uruguay. Y va a tener que ver con el espíritu que más de allá la va a tomar en la ley del psicópata, derogada. A mi entender tiene muchas cosas que no había que haber tocado porque ahora no saben qué hacer. Después les voy a mostrar datos estadísticos y vamos a ver cómo vamos. Bueno, y voy mostrando esto, ¿se va entendiendo algo? Que es una verdadera ola que va a llegar a la sociedad. Esto es de más de Ayala. ¿Por qué les traigo esto? Capaz que ustedes conocen esta experiencia. En Bélgica había un pueblito que debe estar Gil, que estaba al lado de un asilo. Y los pacientes empiezan a vivir en el pueblito y empiezan a mejorar en el pueblito, que es la colonia familiar de Gil. Esto es el espíritu del modelo ballista de rehabilitación que se pensó inicialmente para las colonias Bernardo Etchepare. ¿Por qué devino en otra cosa diferente? Devino en otra cosa distinta. Pero hay que terminar con los demonios porque si no, no marcha la cosa. Entonces, le mostraba esto y después aparece esto, no sé qué, la revista psiquiatría, bueno, es el número 1, donde aparecen los autores, y ahí está lo de Etchepare de excelente libro. Para la época, ¿no? Para la época. Fue un y bueno, seguimos. ¿Esto qué es? ¿Qué es, por Dios? Evidentemente que es una simetría obsesiva, ¿no? Bueno, este es uno de los cuadros, diría, de menos valor como arte bruto o arte primitivo de personas con trastornos mentales, pero sí que uno ve a una persona fijada en el tiempo durante 20 años dibujando esto todos los días. Esto es interesante porque es como una estereotipia psicológica y del dibujo. Repite y repite y vuelve y vuelve y vuelve. El antecedente de esta persona había sido un homicidio que había cometido. Evidentemente que esto debería formar parte de casi un ritual inconsciente contra la angustia, probablemente, pero estuvo allá siempre y estaba bien. Pero dibujaba permanentemente esto. Y se llevó toda la batería esa agresiva, se la tiraron toda encima y no. Bueno, ¿esto qué es? Debería para mostrárselo. El registro de los pacientes internados del Hospital Vilardebó de Etchepare. Yo no sé, no se puede ver bien esto un poco, porque los discrimina por país, por nacionalidad. Se puede ver, yo lo tengo en los papeles, pero son italianos, españoles y criollos. Entonces van mostrando los alcoholistas en qué fecha hay más alcoholistas según la nacionalidad. No puede tener valor, pero muestra menos el interés por ver un movimiento epidemiológico de la patología. La patología psiquiátrica puede ser estudiada con la epidemiología. Bueno, y esto es otra cosa y después ya dejo a Etchepare aquí. Pero acá hay otros números más de alcoholistas, no lo voy a aburrir. ¿Esto qué es? Esto. Bueno, este es un cuadro que es una clase de Charcot, ¿no? Comandante Blanchet, que Charcot fue, ¿saben? Mejor que yo, un neurólogo francés muy importante para la psiquiatría, fundamentalmente sindromática, semiológica, el cual trabajó sobre la histeria que era muy, muy frecuente, la crisis conversiva y las epilepsias. El problema de epilepsia-crisis. Y acá hay una clase de él, comandante Blanchet, que se desmayaba adelante del público. Etchepare estuvo en el servicio de Charcot. No sé si lo conoció, pero él en Francia, yo estuve viendo más o menos la
fecha y es muy difícil que llegue. Pero estuvo el servicio que acá está Babinki, Feré, Nagueot. Bueno, hay un montón de grandes. Giles de la Touré, que se casó con una uruguaya después, ¿no? Giles de la Touré. ¿Sabían eso? Sí, se casó. Bueno, todas estas figuras eran de la época, pero estaban dentro de este orden semiológico que él va viendo en los hospitales franceses. Seguimos. Esto, bueno, un poco lo mismo, cantidad de indigentes. El hospital era un hospital fundamentalmente de gente pobre. Tenía 300 pacientes como mucho, eran cantidad exigua. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pero igual me voy a... Antes de esto, no, voy un poco pesado. Esto es un poco pesado. Antes de esto quiero leer dos cosas. Una sola que me importa mucho, que es el epitafio en la muerte de Santín Carlos Rossi. Santín Carlos Rossi fue el segundo profesor de psiquiatría después de Etchepare, una figura muy importante que aportó mucho, con una literatura que alguna quedó trunca. Yo traje una que es, ¿cómo se llama? Que es toda está marcada por el evolucionismo spenceriano, toda la obra de él. Esto habla como de una psicología evolutiva, algo así. Yo después se lo muestro, que hice cuando lo presenté, lo estuve viendo, que es la fuerza de modelo spenceriano y de la lucha por la supervivencia. Está siempre jugando en esto. Y también va de la mano de los derechos, la atención, pero de los prejuicios, de las dificultades para las cosas. Santín, que fue político, bueno, yo soy torpe. Esto es Antonio Sico y la eugenesia. Se los traje para que lo vean. Un profesor brillante. Ese es que el único que escribió 3 libros de psiquiatría uruguayos, que son sobre personalidades psicopáticas, personalidades neuróticas. Y son los 2 libros que tiene. Que son libros de hace 80 años. Bueno, dice, Antonio Sico y la eugenesia. Esto de la página 91, se ve de uno de mis libros. Escribió el catedrático: en las luchas contra las enfermedades mentales, expreso aprovechar la enseñanza de la herencia para mejorar nuestro futuro descendiente. Ahora tenemos al profesor de genética. Tiene esta última finalidad una ciencia moderna y con un nombre elegante, eugenesia. El autor aboga por la organización de una mentalidad hasta que se hayan adoptado voluntariamente las normas higienistas, imponer algunas normas destinadas a evitar la reproducción, la multiplicación bíblica de los actuales enfermos mentales. Y así sigue. Por supuesto. Pero aparece el tema de qué hacemos con la sexualidad. Porque el problema, más allá de que le haya pasado algo, un paciente psiquiátrico muchas veces tiene una vida sexual, una vida subjetiva, o algo, o fantasías, que de repente son más molestas que el hecho en sí. Entonces, y vea, igual, cómo se busca en la teoría biológica, que es una ideología biológica, por momentos, una solución a algo que tal vez no lo tenga, no sé. Yo vi lo que hacen ellos. Yo nunca vi cosas como para que fueran distintas los que podían hacer algo a lo que un humano hace. Nunca vi nada tan distinto. Una excepción, probablemente, pero son excepciones. Bueno, pero ¿qué pasó? Tengo otra para... Mejor que esta, sí. No. Bueno, esta. Quería mostrarles esto. ¿Qué le pasó
a la psiquiatría. Yo no entiendo mucho, disculpa. Lo que vemos acá, esto pero es una inteligencia artificial y creo que no está mal. En el 900, según los números que yo tenía, era este el porcentaje de enfermos de la población que estaba internado. Hoy hay 2.300 y tenemos, según los índices de depresión y alcoholismo y todo, 373.000 personas viviendo en la comunidad, en la sociedad que tienen un trastorno mental. ¿No? Claro, que es un 10.6% de la población. Esto le ocurrió a la psiquiatría. Y mira lo que pasó con los números de la población. No sé qué pasó, esto se me apagó. El alcohol, entre el manicomio y el barrio, 1900-2026. Bueno, está. Yo tengo un proyecto personal que lo vengo desarrollando hace 2 años, que se llama Antropotango, en el cual a veces burdamente, otras veces no, utilizo poemas de los pacientes, experiencias, y las subo a YouTube, la voz de ellos o la voz mía, acompañadas con música de bandoneón. Ha abierto puertas, me ha permitido ver las cosas desde otro lugar y empezar a darle voz a un montón de cosas que están hasta impresas pero que no se conocen. Pues ni siquiera pero eso es otra cosa personal. Acá es el aumento de la población carcelaria. Pero si nosotros hoy vamos a la población de calle, tenemos una curva igual a la población carcelaria. Andamos en 30.000 personas en zonas de crisis o zonas que van a resonar sobre nosotros, obviamente, ¿no? Porque eso no queda ahí, 30.000 personas. Esa es la situación que estamos viviendo hoy. Bueno, el alcoholismo siempre estuvo, aunque aumentó un poco, y los homicidios que están por acá vemos la cifra, ¿no? Llega a un 10-11% por 1000. Entonces, yo que le quería mostrar esto porque ¿qué ocurrió? Los alcohólicos Etxepare, el alcoholismo sigue de acuerdo a la población. Se aguantó, o sea que creció. Se habrá alcoholismo. Pero los homicidios son el elemento que empieza a tomar importancia. Es un tema de medicina legal, pero es un tema también de la psiquiatría. Porque, ¿por qué llega a matar la gente? ¿Por qué llega a matarse? Porque hoy el problema que se nos plantea no es tanto el alucinado que ve cosas, que piensa cosas divagantes. Sí. Cada uno. Esto es la población carcelaria, cómo fue aumentando los últimos 20 años. ¿Hasta dónde llega? Tasa por ciento, dice. No son. Ah, perdóneme. Ahí está. Esto es la porción privada de libertad. El suicidio es esto. Sí. Perdónenme. Yo estoy nervioso y digo cualquier cosa. Homicidios. Pero esto es el alcohol, que es muy alto también, ¿no? Son miles. Pero esta población crece paralelo a la población en calle, que proviene o de los hospitales o viene de la cárcel. Y la cárcel fundamentalmente. Bueno, es una problemática que le cae a la psiquiatría, que desborda todo lo que se planteó. Vamos a seguir. No va más. Vamos para atrás. Tampoco va para atrás. Ahí está. No. Falta, ¿no? No importa. Ahí. Aquí está. Esto tengo que confesarlo, está hecho por inteligencia artificial de los datos del Ministerio de Salud Pública. ¿No? Son
no a mí, pero a la que la psiquiatría se enfrenta hoy, lo dejo acá, la asociación de un coeficiente de violencia mortal o letal muy elevado y un aumento de todos una serie de factores que acompañan la práctica psiquiátrica, ¿no? Entonces, bueno, esto es la evolución de la tasa suicida, ¿no? Ya se dijo que estamos por encima de cualquier país de América, los duplicamos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una situación bastante para estudiar. Un país que es difícil. Después, la tasa de suicidios y el consumo de psicofármacos, que se va manteniendo, ¿no, verdad? Y acá pasa lo mismo. Los antidepresivos que fueron en aumento y los ansiolíticos y los antipsicóticos que más o menos van en aumento lentamente. Pero si uno busca asociar datos, acá, asociar datos. Cuando uno toma un cociente entre suicidio y aumento del consumo de antidepresivos, a los datos de salud pública, se van a acompañar. El consumo de antidepresivos volcado a la sociedad y la tasa de suicidio. Se acompaña, no quiere decir que sea la causa, es un fenómeno que acompaña, habría que estudiarlo. Y después, los homicidios y los antidepresivos son realmente independientes, porque estas tasas de homicidio no siempre se mantuvo alta, no tiene que ver con esto. Lo que sí sacamos conclusión de que los psicofármacos no están frenando la situación, están aumentando. ¿No? Y así aumenta una serie de problemáticas. Bueno, ahí está esto, desarrollado, pero siempre van acompañados, ¿no? De la mano. Caminan juntos. Y bueno, y a ver, creo que no hay más nada. Bueno, y acá termino. Este es el plan de salud mental actual, que creo que hace 2 días leyeron un documento buscando que se apreciara las necesidades que hay para la asistencia. Está pasando lo mismo que pasó siempre. Siempre se está pidiendo. Y se da, pero se va. Hay que ver por dónde se va. Y esto es de moral médica, que esto es lo que Etchepare creo que deja como pensamiento. Es conocido el temor con que la gente considera el ingreso al manicomio, en ciertos casos de alienación. Hoy todavía hay todavía sobre ella una posición tan anticuada como difícil de destruir, aún en estos días de deslumbramiento espiritual y de democracia reivindicadora, donde no se alcanza a distinguir bien entre el sitio bienhechor donde se curan las enfermedades de la mente y la prisión o el asilo de seguridad. Y así sigue. Prejuicio que estaba ya hace muchísimo tiempo, que evidentemente tiene que cambiar todo, pero igual, la prisión está. Mira, no querían prisiones y tenemos la sociedad mal. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, consideraciones, comentarios. Quiero recordar que en la donación que se realizó hay una publicación de Bernardo Chepare, búsquenla por favor, 2 publicaciones, una se la regalé a un amigo mío, que la busquen y fundamentalmente creo que estudiaba este estado de situación y de las colonias, vale lo que yo te di a ti. Y lo que me llamó la atención cuando en la publicación le regalé a un amigo mío, es decir, que esa publicación de Bernardo Chepare, que venía junto con yo, pero como es amigo mío, le regalé a él, que me la pidió exclusivamente, se llamaba Los débiles mentales. Que a mí me impactó, sinceramente. Hoy
en el siglo XX. Y uno decir, los débiles mentales, yo como, ¿y esto qué es? Y después la clasificación eran los idiotas e imbéciles. Cosa que me explicaste tú con la eugenesia, ahora lo entendí. Porque yo puedo entender Bernardo Chepare en 1912 que haga esa publicación, en cierta forma, con esos términos. Bueno, pensaba que ahora lo quise entender por el tema de eugenesia, nada más. Pretendo felicitar a Osvaldo, te felicito, porque la psiquiatría, una especialidad difusa, difícil, confusa para el que la ejerce y para el que la recibe. No está nada claro, la historia de la psiquiatría está definida, pero tiene sus interpretaciones sociales, políticas, hasta religiosas. Y resumir eso en 40 minutos, como hizo Osvaldo, me pareció, para mí, a mi modo de ver, fantástico. Tenemos entre nosotros un crack de la psiquiatría uruguaya, no apreciado por las autoridades como se debe. Te felicito. Bueno, felicitaciones, Osvaldo. Hay un tema, no sé si yo entendí mal o discrepo con lo que tú dijiste. Cuando preparamos el libro sobre Salterain con Wilson, llama la atención allí bueno, la importancia que le da Salterain al alcoholismo. Ya Soca se le había dado en un discurso en el cual habla de, porque Soca fue médico del Vilar de Bo, y hablaba de la cantidad de dementes debidos, o en fin, vinculados con la toma del alcohol de mala calidad del brasilero, la caña, en fin. Y Salterain tiene muy buena vinculación con Etchepare. Y las cifras que le pasa a Etchepare son muy significativas para él. Pero hay que recordar que Salterain fue el primero, en 1900, en establecer en la Cámara de Diputados, el diputado, todo un desarrollo sobre la importancia del alcoholismo, sobre la vida de las personas, y no solamente de la persona, sino de la descendencia, porque era la descendencia de los caracteres adquiridos era considerada como válida. Y no, lo que yo difiero es que la primera liga uruguaya contra el alcoholismo fue fundada por Salterain en 1915 y fue inspiración, por decir así, de un modelo norteamericano. Vino una norteamericana y fueron sobre todo las mujeres, la mujer de Salterain y otras señoras de la sociedad quienes impulsaron esa liga, que tuvo una vida bastante larga, y en Montevideo se realizó en el año 1918 el primer congreso contra el alcoholismo. Pero a mí, leyendo los informes, me llamó la atención, y creo que el otro día te lo comenté de pasada, las referencias a los datos que le pasaba Etchepare, la vinculación esa entre el alcoholismo y la degeneración. Y yo creo que sí, que la teoría de la degeneración de Morel es de un peso enorme, tuvo un peso enorme, quizá siga teniendo peso inconsciente sobre nosotros. Y sin duda, bueno, el tema de la eugenesia, yo hace muchos años di una charla acá en esta sociedad sobre la historia de la eugenesia. Digamos que está vinculado, pero es ya otro tema, ¿no? Pero bueno, es interesante la sífilis que tú mencionabas. Recordemos que la tesis de Soca de Uruguay era sobre un caso de Tabes, y el tabético, o
la demencia, ¿cómo se llamaba? Luética eran muy comúnmente diagnosticadas y eran una realidad desde el punto de vista anatomopatológico también, porque existían lesiones, como tú mencionaste, no solo a nivel del cerebro, también de la médula y de los nervios periféricos. Esa era un enorme sector de la población que tenía sífilis o que se le atribuía sus trastornos mentales a la etiología. Podía ser simplemente una coincidencia, dada la frecuencia de dos patologías, pero estaban muy bien estudiadas. Y el otro fue el alcoholismo. Yo creo que el alcoholismo como causa de trastorno, de deterioro mental, el número de ingresos en el hospital está muy bien estudiado por Etchepare, y fue lo que despertó, yo creo, la inquietud muy precoz de Saltrain sobre ese tema. Nada. Adelante, Diego. Hola, buenas tardes. Bueno, disculpe que estoy participando virtualmente. Ustedes estaban hablando del alcoholismo, pero también hay un caso que Bernardo Etchepare trabaja sobre una paciente que se llamaba Blanca Bruno, que yo la encontré ahora en el libro de ingresos en el hospital Vilar de Bo, que también Barran trabaja sobre este caso, que era el título del artículo que publicó Bernardo Etchepare en la revista Psiquiatría es Desequilibrio mental, hiperestesia, inversión sexual, safismo, hermafrodismo, psicosexual, morfinomanía, mitrización, histeria. Trabaja sobre esta actriz francesa de unos 27 años, adicta a la morfina, invertida sexualmente e histérica. O sea, no solo... y dedica varias páginas al caso este, y es muy interesante. Hay otro caso también de histeria que Bernardo Etchepare trabaja, que es el caso de Margarita de Lille, y este es muy particular, es un caso muy particular, yo lo encontré en la Tribuna Popular. Ella va a ser una paciente de Etchepare con la cual Bernardo Etchepare va a tener un vínculo afectivo, sexual, que se prolonga por unos meses durante el año 1917, y en diciembre de 1918 Margarita de Lille va a asestar dos tiros a Bernardo Etchepare en el Teatro Politeama. Lo hiere, no lo hiere de gravedad, pero no lo mata. Esto fue en el Teatro Politeama. Y está la crónica policial de la época, está en el Tribuna Popular, está este caso de este vínculo, donde Bernardo Etchepare la atendía en el propio sanatorio que él tenía, que no sé bien cuál era la dirección del sanatorio, nunca la encontré. Y me quedó resonando un poco el tema de la degeneración, porque yo tengo entendido que Chepare un poco cuestiona, como tú decías, Docampo, que cuestionaba el tema de la degeneración, ¿no? O sea, él entendía que podría haber herencia patológica en una generación únicamente, o sea, que podían haber débiles mentales, como se decía en esa época, en una sola generación, y que no necesariamente era una herencia mórbida la que y que había que ver en las causas morales y sociales también. Había una mirada de la psiquiatría que él empezaba a inaugurar, que no era solo biológica, causas biológicas, sino que empezar a ver en la condición moral y en la situación social del enfermo, que esto es propio también de un aporte de Etchepare a la psiquiatría en ese contexto. Nada más era eso nomás. Hola, hola. No, ya que tenemos tiempo y a propósito de lo que decía Diego, aprovecho y hago un comentario. Em, yo leí algo en relación al tema en el libro que hicimos con Mañeso, Historia de la Genética del Uruguay. Analizamos el criterio fisiológico de Santín Carlos Rossi, el libro, y luego Herencia y Psicopatías de Rodolfo Aborio, fundamentalmente.
Nos comimos en gran medida en ese libro hacer un análisis más profundo de la eugenesia en el Uruguay, pero está muy bien lo que dice Diego. Aportaba Ricardo la figura de Salterain, Tula, el profesor de psiquiatría Sico. A quien deberíamos agregar es a Paulina Luisi, ¿sí?, como eugenista uruguaya. Y creo que la conclusión es que la teoría de la degeneración y toda esa escuela francesa de Morel tuvo un impacto enorme, y esta época de la que estamos hablando, bueno, los primeros 30 años del siglo XX, estaba virando un poco, yo entiendo, esto todo a cuenta de un estudio serio que haré algún día, ¿no? Pero entiendo que ahí hay un viraje de la medicina mundial y la medicina uruguaya desprendiéndose un poco de esas concepciones del siglo XIX e incorporando la genética empieza en 1900, el neodarwinismo, que arranca en los años 20, ¿sí? Y lo que decía Diego también, había mucho de observación directa de los casos, ¿no? Y donde un padre alcoholista no necesariamente iba a dar hijos degenerados si seguíamos a degenerados biológicos, ¿no? Y había mucho de lo que dijo Ricardo también, es decir, confundir herencia con resultado, ¿no? No desprendiéndose todavía de la herencia de los caracteres adquiridos. Si uno lee el trabajo de eugenesia de Paulina Luisi, es medicina social, es medicina preventiva y social, básicamente. Mejorar las condiciones de crianza, las condiciones de las madres, y a eso él le llamaba eugenesia. Exactamente. Entonces hay ahí una cierta tensión entre la eugenesia de veras, ¿no?, evitar la reproducción de ciertos individuos, y lo que hoy llamaríamos medicina social, ¿no? Y estaba en discusión, o no estaba claro, o estaba incorporándose esa discusión más profunda a nuestra medicina. Eso es lo que yo entiendo a cuenta de un estudio serio que espero poder hacer algún día. Agorio creo que es el que lo resume mejor. Agorio tendría que releerlo también, pero toma a Morel y lo moderniza y lo lleva a lo que en genética llamamos herencia multifactorial, ¿no? La interacción de factores genéticos con el medio para determinar los fenotipos. Agorio en su libro lo hace muy claro, pero hay que estudiarlo a fondo. ¿Más opiniones de aquí o del panel? Juan. Quería rescatar un cuento que nos había hecho Mañé sobre la situación en que fue un golpe para Etchepare, la muerte de un paciente, y que el caso que nos contó, que decía, el consultorio estaba arriba del Palacio del Café, en la calle Uruguay, y que el caso era la dilatación anal para el tratamiento de una fisura anal, y que el paciente se murió en la mesa donde estaba. Es decir, el cirujano pierde el paciente ahí y no puede hacer nada. Y quería preguntarle a Osvaldo sobre la muerte de Etchepare, si nos podría decir algo. Bueno, sí, yo no leí la tribuna que tú dices, sí sabía de la agresión a puñaladas por Iteama a Etchepare, la hacía unos días antes del edema agudo de pulmonar por el cual muere en el año 1925. Hay un decir que fue una enferma, no sé, habría que demostrar todo, porque son cosas graves, ¿no? Son cosas graves. Yo no le debo nada a Etchepare, pero me parece que hay que demostrarlo, más una cosa tan grave. Pero está bien, digo, hay toda una historia. A la psiquiatría no se le escapa el horror humano, a la psiquiatría no se le escapa el horror humano. Entonces,
lo entiendo. Yo quería decir una cosa. Etchepare tiene que frenar la teoría degeneracionista, porque era la teoría nosografista, que con Mañán se organiza una concepción del cerebro y de los niveles de organización mental y de la patología, y mete la nosografía pineliana y esquiroliana, de donde sale el concepto de imbéciles, y después empieza a mezclarse con Bloyer, con los psicoanalistas. Ahí él deja el concepto de vieja demencia y ubica la demencia precoz, pero ve que el conflicto psicológico no explica la patología. Me hago intentar decir, hay varias cosas que cambian. Cambian la clasificación que queda y ni que hablamos hoy con estos manuales nuevos, yo qué sé. Al otro día están diagnosticando con manuales nuevos, yo no sé cómo hacen. Bueno, entonces eso es interesante. Y lo otro es esto. La psiquiatría tiene que romper con el concepto fijista de la vida, ¿no es verdad? Y si Morel tiene algo, es un concepto fijista. Como todo fijista cae frente a los positivistas, que eso es lo que está un poco comentando tú, me parece que va por ese lado. Y bueno, y seguimos navegando, pero el problema ahora se va trasladando al sistema límbico y al principio de placer, ¿no es verdad? Freud, en el libro de los sueños, y termino, en el capítulo 7, es donde define en el 900 que el ser humano es un animal de deseo. De deseo. De ahí todo el trabajo con el ser humano que hace él. No es el único. Entonces, hoy, ¿qué pasa? El deseo tiene que ser satisfecho. Pero ha tomado una amplificación y una resonancia que toma todas las áreas de la vida de un individuo. Y ahí el sistema límbico, para liberar la dopamina, le gusta mucho la droga. Y ahí está jugando el gran tema. Porque la droga inicia un camino que no para. Yo trabajé en la Secretaría de Droga hace muchos años y trabajamos en los manuales. Pero lo que empecé a ver fue la carrera adictiva. Se enciende el cerebro. Es increíble lo que logra, pero lo quiero dejar así. Es el problema que tenemos por delante. Muy grave. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ¿terminamos entonces? Sí. Digo que muy interesante porque es una figura que no se había tratado y creo que merece tratarla con mayor profundidad. Porque para establecer con más precisión todas esas cantidad de conceptos que tú expusiste. Sí. Muy interesante. Hay descendientes, ¿no? de Etchepare, sí. Y todavía viven un poco de sanatorio Etchepare. Terminamos acá. Creo que fue una jornada muy, muy interesante. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el mes que viene en la próxima sesión. Muchas gracias.